Bienvenidos a su canal de Frente y Claro, donde analizamos la realidad del México de hoy. Soy Carlos Águila Franco y les comparto el tema: rotundo fracaso en el Instituto Nacional de Migración. Y por ello pregunto, ¿un error más de López en designar a sus amigos? Sin lugar a dudas, el tema de la migración en México ha tomado tintes peligrosos para nuestro país, derivado de no existir un programa ni estrategias para tener un control sobre los innumerables migrantes que han llegado y siguen llegando por miles a México. Y si a eso le sumamos que Trump, doblegando a López, Ebrard y a su 4T, han convertido a la Guardia Nacional en el muro humano en la frontera sur, y además designar López a uno más de sus amigos al frente de migración, el tema es muy, pero muy preocupante. Vayamos a los hechos que nos han llevado a lo que vivimos y padecemos en este 2020. El 14 de junio del 2019 nos encontramos con que López designaba a uno más de sus amigos, sin importarle tuviera o no experiencia como funcionario de su 4T. Tocó el turno a Francisco Garduño, su amigo de muchos años, que se encargará del Instituto Nacional de Migración, afirmando López: tuvimos que tomar esa decisión porque consideramos que es lo mejor y lo hicimos en buenos términos, no hay ruptura. Pero conozcamos quién es Garduño, el amigocho de López. La relación de López con Francisco Garduño data de años atrás, afirmando López: trabajó conmigo en el gobierno de la ciudad, es una gente capacitada, le tengo toda la confianza y siempre va a haber críticas. La crítica es consustancial a la democracia. En las dictaduras no se critica nada. Pero obviamente le faltó a López agregar: en las dictaduras se designa, no se selecciona a los funcionarios. Garduño afirma ser doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, además de ser optometrista por el Instituto Politécnico Nacional. En el PRD fue secretario de Derechos Humanos, presidente de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia y delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional en los estados de Morelos, Estado de México e Hidalgo. Participó en la campaña de López en el 2006. En el estado de Hidalgo fue coordinador del gobierno legítimo del PG en los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Coordinador de la campaña en el 2012 en el estado de Hidalgo. Fundador de Morena y coordinador de Morena en los estados de Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Nayarit. Pero es más recordado por haber sido rechazado por el presidente Vicente Fox para ser secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, propuesto obviamente por López ante la abrupta renuncia de Leonel Godoy, quien votó el cargo para irse a Michoacán a trabajar con Lázaro Cárdenas Batel, hijo de su jefe Cuauhtémoc Cárdenas, quien había tomado posesión como gobernador en el estado de Michoacán. Recordando este bochornoso tema, esto es parte de lo que publicó la revista Proceso en el 2002. El rechazo a Garduño, un reflejo de la relación Fox-López Obrador. El presidente, en la carta enviada a López Obrador para manifestarle su negativa, ratifica lo expresado por la Secretaría de Gobernación en sus diversos comunicados al respecto. En dichos comunicados, Gobernación insiste que el gobierno capitalino procedió irregularmente en torno al relevo en la Secretaría de Seguridad Pública, pues argumenta que primero debió dar aviso de la dimisión voluntaria de Godoy al presidente y después hacer el anuncio a la prensa. De paso, Gobernación critica al gobierno capitalino por los altos índices de inseguridad en el país, por lo que le pide presente un programa contra la delincuencia que sí funcione, pero le advierte que antes de ponerlo en marcha debe ponerlo a consideración de las autoridades federales. Además, en la misiva, el primer mandatario dejó entrever que Francisco Garduño no tiene el liderazgo ni el perfil profesional necesarios en materia de seguridad pública,
por lo que invitó al jefe de gobierno a que juntos se encuentren a la persona con esas características para ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública. Al respecto, López Obrador dijo en entrevista televisiva que sí aceptaba la invitación del presidente para discutir ese punto, pero manifestó que va con ciertas reservas. Dijo que tiene dos hipótesis válidas para justificar la negativa presidencial: o es una jugarreta política o, en efecto, el presidente está preocupado por la seguridad y quiere contribuir a que las cosas mejoren. Asimismo, dijo que quería ver al presidente para aclararle que sus cifras están mal y lo están engañando. Los comentarios de López fueron reforzados por el procurador Bernardo Batis, negando que el gobierno local no informa al federal sobre el estado del combate a la delincuencia. Sobre este último punto, acusó al entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Alejandro Gertz Manero, de no turnar a Fox y a Krill los informes en la materia que le entrega la dependencia capitalina cada 2 meses. Qué bueno, estimados amigos, que Gertz Manero o no tiene memoria o no es rencoroso, ya que desde el 2019 fue nombrado, por no decir designado, fiscal general de la República por López. ¿O podría ser aquello de borrón y cuenta nueva? En el mismo tenor, Mensaje Político, el 15 de junio del 2019 difundió: bejaranista Pantera a migración, de carcelero a casa migrantes. El rechazo de Garduño fue porque a Fox no le gustó su perfil, militante del PRD e integrante de la corriente política de René Bejarano, el señor de las ligas. Sin embargo, López Obrador le concedió aquella ocasión a Garduño un premio mucho más que de consolación. Lo designó secretario de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, una cuota al grupo de Bejarano. Desde ahí, tejió toda una red de taxis piratas mediante una agrupación llamada Panteras, que además de ser clientelar del PRD, servía para obtener recursos para campañas políticas. De hecho, por su bejaranismo, al arrancar el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México en el 2000, este lo designó subsecretario de gobierno. Bejarano era el secretario particular de AMLO. En diciembre del 2018, al arrancar la presidencia de López Obrador, Garduño fue designado responsable de los centros federales de readaptación social, conocidos como CEFERESOS. De ahí, construyó el proyecto para el cierre de las Islas Marías como penitenciaría, anunciado el 11 de marzo del 2019. Es decir, pasará de carcelero a casa migrantes. Garduño sustituyó a Tonatiuh Guillén, quien difundió en redes sociales su carta de renuncia. Fuentes de Gobernación aseguran que desistió del cargo por oponerse al plan migratorio de Trump, que encabeza el canciller Marcelo Ebrard. Bejarano gana otra posición importante, ya tiene la subsecretaría del Bienestar con Ariadna Montiel, quien por cierto se maneja como si fuera la secretaria. Y vamos a partir de eso a ejercer un proceso de renovación política generacional. Así, la 4T. En fin, estimados amigos, así esta es la parte de historia que rodea a Francisco Garduño, quien gracias a su amistad y ser incondicional de López, llegó a ser el comisionado del Instituto Nacional de Migración, destacando entre sus célebres declaraciones ya como funcionario: así sean de Marte, vamos a regresar a los migrantes. Asimismo, calificó a los policías federales de fifís y de querer dormir en hoteles y comer en buffet cuando los mandaron a Chiapas y los tenían en lugares verdaderamente pésimos. Además de afirmar que las autoridades mexicanas estaban rebasadas por una crisis humanitaria al referirse a los albergues para migrantes, obviamente tuvo que recular y decir que estaban bien atendidos. Finalmente entregó uniformes a los policías federales que apoyaban las labores en Chiapas: un pantalón, un pants, una playera y una gorra, con las siglas del Instituto Nacional de Migración, pero los pantalones eran talla 3XG, donde cabían 2 personas. Ahora entienden ustedes, estimados amigos, por qué está así de grave el problema con los migrantes.
Agradeciéndoles su atención, los invito a suscribirse al canal, deseándoles una excelente semana.